Buenas noches, comunidad de lo paranormal. Muchos años atrás sucedió esta historia, pero aún sigue latente en mí el recuerdo. Tenía 11 años y vivía en un pueblito que tenía un parque muy cerca de la casa. Estaba como a 2 cuadras de mi casa. Me gustaba mucho ir a ese parque después de la escuela. Me gustaba jugar en los columpios, pero habían otros niños y pues yo no tenía ni amigos ni amigas. Digamos que era una niña muy especial, por decirlo de cierta forma, pues era una niña que me gustaba ser consentida y pues que se hiciera lo que yo quería siempre. Pues era la única hija y mis papás me consentían, y ni qué decir de mi abuelo, también me consentía mucho. A veces cuando iba al parque y habían otros niños y no podía jugar en el columpio, me iba a un árbol que estaba enfrente del parque. Era un árbol muy viejo, con el tronco demasiado grueso y unas ramas retorcidas, pero daba una sombra muy bonita. Se sentía muy fresco estar ahí. No sé por qué sentía tanta atracción de ir a ese árbol. A veces hasta ignoraba los columpios por acercarme al árbol y quedarme ahí horas jugando yo solita. Un día noté que en una de sus ramas habían 2 cuerdas, como que en algún tiempo, hace muchos años atrás, hubiera un columpio. Entonces llegué a mi casa con la idea de decirle a mi abuelo que me ayudara a hacer un columpio nuevo, con una soga y una tabla nueva. Mi abuelo dijo que no, que basta con los columpios que había en el parque, que jugara con ellos. Pero yo insistí, quería un columpio para mí solita. Mi abuelo me hizo caso y me hizo el columpio. Jugaba todos los días, pero llegaron los tiempos de exámenes. Me tocó un día quedarme todo el día estudiando. Ya eran como las 7 cuando mi abuelo pues decidió dejarme ir un momentito al parque por complacerme, mi recompensa por haber estudiado todo el día. Yo me fui saltando de la alegría. Llegué al parque, miré al cielo y vi que la noche estaba muy bonita. Subí a la rama más alta del árbol y comencé a contemplar la luna. Las estrellas se veían muy brillantes. De repente empecé a notar que el columpio se movía. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era el viento, pero luego empecé a notar cómo se movía con mucha más fuerza. Entonces bajé del árbol y me subí a él para ver qué era lo que hacía mover al columpio, pues me tenía intrigada. Al subirme al columpio, este dejó de moverse. Comencé a balancearme y a pensar en qué sería lo que había hecho mover al columpio con tanta fuerza. De repente escuché la risa de una niña, una risa pícara. Ya saben, una risa de una niña que se está riendo pero como burlando al mismo tiempo. Entonces miré para todos los lados y pregunté ¿quién está ahí? Todo se quedó en silencio, nadie respondió. Seguí meciéndome en el columpio lentamente cuando de repente comencé a sentir cómo el columpio tomaba más velocidad y cada vez me elevaba más alto. Me asusté mucho y de repente pues solté un grito y me aferré muy fuerte a las cuerdas del columpio. Intenté pararlo con el peso de mi cuerpo, pero fue inútil. Eso hizo que me llenara de impotencia, pues no podía tolerar que no tuviera el control del columpio. Entonces volví a escuchar a la niña reírse y el columpio dejó de moverse. Me bajé del columpio rápidamente y comencé a decirle: niña, niña, ¿dónde estás? Aparece, quiero verte. Niña.
¿por qué no te acercas? Pero la niña no respondía. En eso volví a decir: niña, si no apareces me voy a enojar contigo. De repente la noche se tornó mucho más fría de lo que ya estaba, y dejaron de oírse los grillos y cualquier otro ruido, ni siquiera el viento se podía sentir. Cuando escuché que en el árbol, las hojas del árbol sonaban, miré hacia arriba y pude ver que había una niña sentada en la rama más alta del árbol. No podía ver su cara, pues la sombra ocultaba su rostro. Subí rápido al árbol. Quería ver quién era la niña, quería sentarme al lado de ella y preguntarle qué estaba haciendo ahí. Cuando llegué a la rama, la niña no estaba. Volví a sentirme impotente y me dio rabia y sentí ganas de llorar y pues no pude evitarlo. Empecé a llorar de la impotencia de pensar que la niña se estaba burlando de mí y que se escondía para que yo no la viera. Para esto, al momento de estar llorando, sentí como una voz susurraba en mi cuello, unas palabras que al principio no pude entender, pero que después las pude captar perfectamente. La niña me estaba diciendo: amiga. Me sentí feliz, pues pensé que la niña quería ser mi amiga, pero la felicidad duró poco, pues llegó mi abuelo diciendo mi nombre una y otra vez. Se notaba que estaba muy asustado. Yo bajé del árbol rápidamente y le pregunté qué sucedía y me dijo: ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué sigues aquí? Una niña de 11 años no puede andar sola. Pues la verdad, entre una cosa y otra, se habían hecho ya las 11 de la noche y yo seguía sola en el árbol, pues la niña no se veía por ningún lado. No le dije nada a mi abuelo y pues me fui con él, pero en mi mente la niña no dejaba de pasar. Entonces, al día siguiente, volví a la misma hora, pensando que la niña me estaría esperando. Pero por más que grité: niña, niña, amiga, nunca apareció. Y así volví a ir algunas noches, pero la niña no volvió a aparecer más. Ahora que pasaron los años, conocí a otras niñas, ya adolescentes, pues yo ya tenía 16 años. Hablando un día con ellas, le comenté que me había pasado algo extraño en el árbol, y ellas me dijeron que también le había sucedido algo parecido, que habían visto a una niña, y otra dijo que a ella le había hablado la niña. Me quedé con esa intriga. ¿Quién sería esa niña? Decían que era un espíritu, pero yo no quería creer. Para mí había sido demasiado real lo que yo había vivido. Al pasar de los años, conocí a una familia que decían de haber vivido ahí más de 50 años. Se hicieron amigos de mis padres y un día conversando les pregunté que si ellos habían escuchado de una niña que vivía cerca por ahí o que jugara en ese árbol. La respuesta me sorprendió mucho y aclaró todas mis dudas, pues dijeron que en efecto, cerca de ese árbol hubo un matrimonio que tenía una niña y peleaban todos los días. La niña siempre salía a jugar a ese árbol, pues era donde ella se sentía tranquila. Un día, en una pelea que tuvo el papá y la mamá, la niña salió corriendo, subió al árbol y ahí fue donde sucedió la tragedia. La niña resbaló y cayó y se rompió el cuello. Murió al instante. Ahora que lo pienso, siento que
yo a esta edad nunca hubiese soportado ver a esa niña y escuchar la risa de esa niña. Mas sin embargo, en mi infancia, mi inocencia permitió que yo me quedara ahí, a pesar de que escuché las risas de una niña que ya no existía. Y me pregunto si esa niña habrá estado consciente de que ella ya no estaba en este mundo. O a lo mejor buscaba amigos y amigas para jugar, pues pensaría que todavía estaba en este plano. Desde ahí no he dejado de pensar en esa niña y siempre la llevo en mis recuerdos como algo que nunca voy a olvidar.